3 meses a reclamarle a las autoridades de PDVSA que le den respuesta por el pago de sus prestaciones, de sus reivindicaciones, de ajuste de pensiones de acuerdo a los compromisos que las autoridades, tanto de la industria como del Ministerio de Petróleo, habían asumido con ellos. Pues bien, resulta que venían distintas caravanas de trabajadores jubilados de la industria petrolera hacia Caracas, y en algunos puntos de los distintos lugares del país los han detenido, incluso algunos los devolvieron al estado Zulia. Y bueno, la industria hoy amaneció, la sede de PDVSA amaneció tomada por piquetes policiales. Total que a esta hora pues no sé si las autoridades ya los han recibido, les han dado alguna respuesta, ¿verdad? Y bueno, es lo menos que pueden aspirar quienes le dieron la vida pues a la industria más importante del país, a la industria emblemática como es la industria petrolera, ¿verdad? Y bueno, están reclamando algo que les pertenece, que es justo, pues se trata pues del pago por concepto de lo que ellos merecen por haber trabajado todos estos años en la industria. Entonces, ese es el comentario que quería hacer, pues, ¿no? Bien, y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan Barreto. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Bien, Dirigente del Vladimir, partido Redes. y te doy las gracias, te agradezco de verdad desde el corazón ese comentario que has hecho abriendo el programa. El compañero Carlos Labrador del Zulia, el compañero Kelly Orcial, me llamaron tempranito, a la 1 de la mañana, un piquete de la Guardia Nacional los paró 6 autobuses que venían del Zulia y los humillaron, los chequearon, le quitaron la cédula para ver si tenían antecedentes, imagínate tú, ¿no? Gente, como dijiste tú, que le dio la vida al país, que le dio la vida, entregó su tiempo útil, su tiempo de vida a la principal industria del país para que vivamos todos los venezolanos, para que el país tenga divisas, etcétera, y ahora se mueren de mengua. Uno de sus líderes, Carlos Eudy Giró, tú también lo has mencionado varias veces, sí, está preso. 7 audiencias han sido suspendidas porque el fiscal no haya qué cargo levantarle. El compañero Marcos Sabariego, casa por cárcel. ¿Cuál delito cometió? Bueno, intentó hacer una asamblea en la Puerta del Palito. El compañero Horacio Silva tiene una caución judicial, no se puede aparecer en la industria a 1 kilómetro y le congelaron el sueldo. Todos obreros, además condecorados por Chávez, con la orden Simón Bolívar en su primera clase, porque dieron la pelea cuando el paro petrolero y recuperaron la industria. Hoy son perseguidos de la industria. De verdad, yo le hago un llamado al presidente Maduro. Sus seguidores lo llaman el presidente obrero. Bueno, haga honor a esa designación que le han dado sus acólitos, y de verdad, así como usted dialoga con la oposición que trató de derrocarlo, con la oposición que montó drones, etcétera, bueno, dialogue con los trabajadores, monte una mesa de trabajo con los trabajadores, monte una mesa de trabajo sobre los servicios públicos. Otra vez acusaron a la Iguana de terrorismo y cosas de esas, y parece mentira, yo no sé de verdad si eso es verdad o es mentira, pero uno dice, bueno, me pasaron un Twitter en estos días del año 2017, cuando un alto funcionario de la industria eléctrica y el vicepresidente del momento hablaban de que todas las subestaciones y estaciones iban a ser custodiadas por la Guardia Nacional y la policía para evitar sabotaje. Entonces, ¿cómo se justifica que a estas alturas salga un funcionario diciendo que las fallas eléctricas son producto de sabotaje? Es decir, no cumplieron con su palabra, tampoco le dieron siquiera protección a las instalaciones, sabiendo que son eventualmente tal vez susceptibles de algún tipo de sabotaje. De modo pues que yo creo que estas cosas deben resolverse, que estas cosas tienen que discutirse, y que así como hay una agenda política que se está evacuando en México, tiene que allanarse también una salida a los graves problemas del país, y para eso debe haber un acuerdo, pasando en primer lugar por las protagonistas de la vida real, las enfermeras, los médicos. Ahorita se está hablando del regreso a clases. ¿Es que acaso están vacunados los profesores, los maestros? ¿Es que está vacunado el personal de servicio de los liceos y de las escuelas? ¿Es que está vacunado la señora de la cantina? ¿Es que está vacunado toda la gente que tiene que ver con ese gran tinglado que es la educación? Incluso los padres, las personas que hacen el transporte, o vamos a llevar a los niños a la escuela simplemente por un acto
irresponsable, desesperado, que luego tiene que revertirse. No caigamos en eso. Hay que consultar a la sociedad, hay que hablar con los actores reales. Yo siempre digo, hay que conversar en primer lugar con los que luchan. Los actores políticos deben subordinarse a las luchas del pueblo. Fíjate que hace un mes, eso fue en agosto, yo planteé un comentario precisamente en mi programa pidiendo que las autoridades debían dar respuestas satisfactorias a los jubilados y pensionados. Bueno, el presidente de PDVSA, Durval Chávez, en fin, otras autoridades que deberían recibir a los trabajadores. Se habían comprometido con ellos a montar unas mesas de trabajo. Y a recibirlos. Y fíjate que al final, pues, no hubo respuesta, se quedó todo en veremos. Entendemos las dificultades económicas que puede haber en el país, eso se sobreentiende, ¿verdad? Pero la simple atención, digamos, como se merecen los trabajadores, creo que ya por lo menos es un alivio, ¿verdad? Que hay una señal de respeto hacia el trabajador que está haciendo un reclamo que por demás es justo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. De modo pues que no le queda a la clase obrera, a los trabajadores, más que resistir, que denunciar, que luchar, hasta que su voz sea escuchada y hasta que las autoridades tengan la sensibilidad de comenzar a resolver los problemas. Hay muchos problemas, Vladimir, que se pueden solucionar con voluntad política. No hacen falta millones de dólares, no hacen falta remesas, no hace falta un acuerdo internacional. En Petare, por ejemplo, hubo una protesta por el agua. 6 meses la gente protestando por el agua. Y cuando vinieron a ver cuál era el problema real, era unas válvulas de una bomba hidroneumática que estaban dañadas hacían 7 años. Falta de mantenimiento. Falta de gerencia. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿será que el imperialismo fue el que dañó esa bomba hidroneumática? Sabotaje. Y saboteó. Y mira, cerca de mi casa, yo vivo en la avenida principal del cementerio. Hay una madeja. En la parte de afuera. En la parte de afuera. Hay una madeja de cable. Y el transformador principal, cada vez que cae una llovizna, empieza a echar chispa y a sonar. ¿Será que el imperialismo fue el que creó esa madeja de cables viejos y ese transformador viejo? ¿O será falta de mantenimiento, impericia? Y eso se ha denunciado. En San Bernardino, bueno, se fue Erika Faría sin pena ni gloria y dejó las calles de San Bernardino llenas de huecos. Hay una avenida en San Bernardino que tiene un hueco de 6 años. Pasó la gestión de Erika Faría y fue incapaz de mandar a una comisión para que viera ese hueco. Hasta Juancho, el solidario, lo denunció varias veces en su programa. Ya le van a cantar cumpleaños ese hueco. Entonces uno dice ¿qué es lo que pasa, no? Y el mismo presidente lo ha denunciado. Ahora resulta que todo lo que pasa malo es producto del imperialismo, es producto del bloqueo, y eso no es verdad. Y por eso es que nosotros estamos pidiendo que se le preste atención a los trabajadores, que se creen mesas de trabajo con los trabajadores, porque buena parte de los problemas se pueden resolver dialogando y concertando con los trabajadores. No vas a ver un médico, una enfermera, un personal de servicio, un hospital, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está dañado? ¿Qué es lo que hay que arreglar primero y qué es lo que hay que arreglar después? ¿Dónde es que debe invertirse en primer lugar? A veces se tratan de abordar los problemas y se hacen grandes inversiones, pero lo que se resuelve y en donde se invierte no es donde era necesario. Y el problema vuelve a repetirse, vuelve a profundizarse. De modo pues que el llamado es a la conciencia, a la sensibilidad. La gente también existe. Hemos dicho siempre, varias veces, primero, ese diálogo en México allá no se justifica. Los diálogos se hacen fuera del país cuando hay una situación de turbulencia que puede afectar el resultado del diálogo. Entonces, ¿Tú no estás de acuerdo que el diálogo sea fuera del país? No. Acuérdate tú cuando el paro, el diálogo, estaba Aristóbulo vivo, Nicolás Maduro y María Cristina Iglesias Aristóbulo eran los representantes por el gobierno, estaba Irán Gaviria, y los diálogos se dieron en el Eurobuilding y en el Claro, con el Centro Carter también. Estaba el Centro Carter. Y de allí se llegaron a algunas conclusiones. Ahí fue donde se acordó que se iba a ir al referéndum revocatorio. Y se llevó a cabo el referéndum revocatorio. Y ese diálogo dio resultados. Entonces, ¿por qué el diálogo tiene que ser en México? Pero no importa, está bien, ya lo hicieron allá. Ya lo hicieron allá. Hemos dicho, ¿y por qué paralelamente, mientras se despeja la agenda política, no se construye una mesa de servicios públicos, una mesa de los problemas puntuales del país para que se vayan resolviendo? Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Juan Barreto. Dice Alejandro Arévalo, Juan Barreto negando las consecuencias de la agresión imperialista a nuestra patria. Cuando va a Globovisión se le olvida el marxismo-leninismo.
Yo no he negado las consecuencias, las sanciones, las medidas punitivas de las grandes transnacionales y del gobierno norteamericano acompañado de sus aliados contra Venezuela son feroces, atroces, salvajes e injustificables. Lo que estoy diciendo es precisamente eso, que no todo lo que pasa en el país tiene que ver con la sanción y tiene que ver con el bloqueo. Vamos a tapar el sol con un dedo, caramba, entonces cualquier cosa, a un funcionario se le olvidó que tenía que recibir a los trabajadores en PDVSA y que se comprometió con ellos a buscarle solución a los problemas en una mesa de trabajo. A él se le olvidó por culpa del imperialismo. Oye, de verdad que hay que ser bien caradura y bien insensible para echarle todas las culpas y justificar la impericia, la incapacidad y la insensibilidad de algunos funcionarios. Yo no digo que todos, en relación a muchas cosas que pasan en el país y que deben y pueden resolverse. Por ejemplo, ahorita hay una campaña electoral. Muchos de los candidatos que van a las alcaldías están prometiendo cosas que van a resolver y sabemos que hay menos recursos. ¿Qué van a hacer después que ganen, en el supuesto de que ganen la mayoría de las alcaldías del PSUV? Llegar a esos cargos para después justificar que no pueden hacer gestión porque el imperialismo tiene bloqueado el país. Para eso es que quieren ser alcaldes. O sea, ¿para qué quería ser la señora Erika Faría alcaldesa? Para no tapar los huecos de Caracas y decir que no lo puede hacer porque el imperialismo y el bloqueo no lo permiten. Entonces, vamos a ser serios, ¿no? Si asumes una responsabilidad y asumes un compromiso, hasta si no lo puedes hacer, tú tienes que reunirte con la gente. Enseñarle, mira, cuando yo era alcalde, nosotros hacíamos unas mesas de trabajo que se llamaba el presupuesto participativo. Y en las comunidades del presupuesto participativo de Brasil. De Brasil nos trajimos a unos técnicos de Brasil que nos entrenaron sobre eso. PT. Y íbamos, sí, del PT. Íbamos de comunidad en comunidad haciendo grandes asambleas y enseñándole a la gente cuánto entraba en el situado, qué se hacía con ese situado, cuánto iba para obras, cuánto iba para educación, cuánto iba para salud. Y la gente discutía el situado y lo que le tocaba por número de habitantes a cada parroquia, la gente decidía qué se hacía con eso. ¿Por qué no se retoma la idea del presupuesto participativo? ¿Por qué no se retoma la idea de la Contraloría Social? Que la gente lleve el control de todos los gastos, de todo lo que se hace y lo que se deja de hacer en cada una de estas instituciones públicas. Eso podría ser una solución. Entonces la gente podría decir, oye, el hueco que está frente a mi casa no lo van a tapar este mes o dentro de 2 meses porque hay una prioridad, ya yo sé en qué se van a gastar los recursos, pero sé que estamos en la cola y dentro de tal tiempo se va a hacer. No, simplemente el uso discrecional de los recursos por parte de las autoridades, pasándole por encima de manera olímpica a los ciudadanos y dejando de lado la posibilidad de que la gente, como reza la Constitución, en una democracia participativa y protagónica, sea capaz de hacer el seguimiento, de llevar las propuestas. Cuando empezó el gobierno de Nicolás Maduro, la primera gestión, él comenzó a hacer grandes asambleas en los barrios, grandes asambleas en las comunidades, a llevar a cabo proyectos de presupuesto participativo. Y nosotros en ese momento le hicimos una propuesta que creara los consejos presidenciales del Poder Popular, que en las comunidades se eligiera representantes que le hicieran seguimiento a la gestión pública, que se reunieran con los ministros, que se reunieran con los alcaldes, que se reunieran con los gobernadores para trazar planes para la solución de los problemas. Eso se empezó a hacer y de un momento a otro no se hizo más. ¿Por qué crees tú que no se hizo más? Mira, no lo sé, tendría que, cuando la próxima vez que va Maduro se lo voy a preguntar. Pero no sé por qué no se hizo más bien estoy ¿Y ese momento está muy lejano? Que tú lo vuelvas Mira, a ver. yo me podría reunir con cualquiera. Siempre y cuando haya una agenda, siempre y cuando sea una reunión de carácter público, siempre y cuando lo que se vaya a discutir y se vaya a conversar tenga que ver con el interés colectivo de la gente. Yo no tengo ese prurito, con ese no me reúno, porque ese representante de la CIA, el imperialismo y el infierno, y con aquel tampoco, porque aquel es reformista o aquel es marxista, yo no hablo con comunistas. No, mira, yo creo que lo que nos toca a todos los venezolanos es más allá de las posiciones tomadas que cada quien debe y puede tener, conversar y buscar puntos comunes, teoría de los conjuntos, áreas donde nosotros podamos encontrarnos. Por ejemplo, yo digo, si se despolitizara un poco la gestión
de la administración de los servicios públicos. Acaban de poner ministro de Agua, al que era gobernador de Aragua. ¿Qué sabe del gobernador de Aragua? No sé. De repente es un fenómeno. De repente. Ahora viene de una gestión discutible en el estado de Aragua, para no condenarla, una gestión discutible. ¿Será que en Venezuela no hay técnicos? ¿Será que en Venezuela no hay profesionales? ¿Será que en Venezuela no hay nadie de esos tantos ingenieros hidráulicos, ingenieros que han estudiado y que conocen el problema del manejo de las empresas que producen la generación del agua, que pueda asumir ese tipo de empresa, que pueda asumir el compromiso de un ministerio? No siempre una rosca, un enrosque, ¿no? En una élite. Este pasa para segunda, el que está en segunda pasa a jugar tercera, el que está en tercera va de catcher. Y así entonces, se lavan y se prestan la batea, se despachan y se dan el vuelto. Y siempre son los mismos. ¿Será que no hay relevo generacional? ¿Será que entre toda esa muchachada que tienen los partidos políticos no hay ningún ingeniero o un equipo que uno diga, bueno, mira, va para el ministerio tal, este señor al frente, que está bien, un responsable, con este equipo que son ingenieros, que son técnicos, que saben de eso, que vienen de hacer posgrado? ¿Será que en Venezuela no hay talento y que la única razón por la cual se accede a un cargo público es el carné del partido y la lealtad a una gestión o un líder, independientemente de la capacidad, de la probidad en el manejo de la gestión y en los resultados, etcétera? Eso es discutible. Nosotros estamos proponiendo la reprofesionalización de los servicios públicos y no la despolitización, la despartidización de la gestión de los servicios públicos. Pero fíjate que en el caso de Marco Torres, de Rodolfo Marco Torres, es igual al caso de Erika Farías, que fue designada también en un cargo ministerial. Es decir, que de lo que se trata no era de castigarlos porque perdieron las consultas internas del PSUV, sino de alguna forma darles otra responsabilidad. Sí. Entonces, por eso no hay ni siquiera, miren, el béisbol, en el fútbol, un jugador está cansado, ya no puede más, vete para las duchas, descansa un rato, juegas el partido que viene. No, inmediatamente, no han terminado de salir de un cargo, cuando ya lo reciclan y lo meten en otro, ¿no? Pareciera que no hay posibilidad ni siquiera de que esa persona rectifique, haga autocrítica, reflexione, haga un balance sobre lo que hizo bien y lo que hizo mal, se tome un tiempo y más adelante vuelva. No, inmediatamente, saliste de aquí, vas para allá, saliste de allá, vas para acá. Ya va, ¿qué es eso, no? Bueno, el gobierno son ellos, sabrán lo que hacen. Sí, chico. Cuando tú seas gobierno, tú harás las cosas diferentes. El pueblo sea gobierno, no se trata. ¿Tú crees que tú vas a ser gobierno algún día, Juan? Mira, yo me sentiría muy satisfecho de que otras generaciones, gente joven, gente preparada. Mira, yo hablo mucho con mis sobrinos y mis sobrinas. Uno es biólogo, salió con honores en la facultad de biología. Mi sobrino Raico, que tú lo conoces, conociste chiquito en la barriga de mi hermana, y él es ingeniero eléctrico. Y una vez en el metro lo botaron, y de Cantebé también, porque él es muy contestón, porque en Cantebé, por ejemplo, compraron unas plantas de retransmisión. Y cuando él vio las plantas de retransmisión, él dijo, mira, pero estas plantas que son chinas, ya en China las desecharon, son de los años 80. Esta tecnología ya no debe ser aplicada. Y le dijeron que o se callaba o se iba, tuvo que irse. En el metro estaban comprando 2 y 3 veces cosas que tenían en depósito, y cuando él dijo, no, mira, pero vamos a hacer una inspección en el depósito, yo vi esos equipos, lo botaron. Entonces, bueno, ojalá gente como esa, honesta, crítica, capaz, dispuesta a encarar los problemas de Venezuela, llegue al poder. Yo estoy dispuesto a apoyar, a asesorar de manera gratuita o simplemente a aplaudir lo bien que lo hagan. Bien, Douglas Casarte dice, de llegar a Juan Barreto a cargo de Elección Popular, volvería a apropiar edificios y canchas de golf sin pensar y sin estudios. ¿Y quién le dijo a esa señora? Mira, Douglas Casar. Vamos a responder eso al regreso. Sí, y de paso quiero hablar contigo. ¿Quién le dijo que no había estudios? Ya él da por sentado, desde el prejuicio, una cosa que no es verdad. Vamos a hacer la pausa y quiero hablar contigo sobre la aplicación de la ley contra el odio en Venezuela, sin que te pongas bravo, sin que me odies por eso. Puede buscar ese estudio, cómo los campos de golf son dañinos en las grandes ciudades, porque los campos de golf funcionan como un espejo de agua que calienta
la atmósfera en las grandes ciudades. Además necesita mucha agua para mantenerse verde, y en ciudades del tercer mundo como las nuestras, que tienen grandes problemas de abastecimiento de agua, tener campos de golf dentro de la ciudad son contraproducentes. Cuando nosotros expropiamos el campo de golf de la Lagunita Country Club, lo hicimos por varias razones. Ese campo de golf que está ahí en Chacaíto, después del centro comercial Chacaíto, divide a la ciudad en dos. Y nosotros queríamos hacer ahí un Central Park, un parque central. Esa cancha de golf no se pueden jugar campeonatos porque está dividida por dos carreteras. Y ahí juegan solamente 28 familias cuando se encuentran en el país que entrenan. Pero además, para que vea que si investigamos, esos terrenos son municipales. Claro, cuando un rico se coge un pedazo de tierra, eso no es una ocupación, eso no es una invasión, eso le dan otro nombre, lo llaman uso social. Entonces, esos terrenos que fueron ocupados para uso social, invadidos, son municipales, le pertenecen a los ciudadanos de Caracas. Y nosotros no hicimos una expropiación, sino una recuperación. Pero ¿qué pasó entonces? Un conjunto de funcionarios del gobierno chavista que se habían hecho ricos, habían comprado grandes residencias y mansiones en las alrededores de ese terreno, que es el Country Club, y lo tenían y lo tienen, para que usted sepa que si investigamos, alquilado a embajadas que les pagan en dólares. Entonces patalearon, se le estaba tocando sus intereses, porque de ser un elegante campo de golf iba a pasar a ser un centro de uso social, que iba a tener una caminería, que iba a tener una ciclovía, que iba a tener una biblioteca central metropolitana. ¿Y Chávez estaba vivo cuando eso? Sí, estaba vivo. ¿Y tú no hablaste con Chávez? Claro, pero ¿Y qué te dijo Chávez? Las presiones fueron tales, me dijo, llévalo al Tribunal Supremo de Justicia a ver qué pasa. Y en el Tribunal Supremo de Justicia estaba la señora Luisa Estela Díaz. Morales, perdón. Me dijo, esto va a tener que esperar. Y sigue esperando, y sigue esperando. Entonces, no solo lo investigamos, sino que lo hicimos a conciencia de que estábamos tocando intereses y estábamos beneficiando a la ciudad. Otro lugar que expropiamos, el Nuevo Circo de Caracas, lo estaban dejando perderse de mengua, que se cayera como una ruina, para construir ahí un centro comercial. Yo creo que Caracas no necesita más moles, más centros comerciales, más bodegones. Caracas necesita espacios para la gente, de esparcimiento, de deporte, de cultura y de teatro. Y con la arquitecto Fabiola Velasco, que es experta en urbanismo y en recuperación de monumentos históricos, se hizo un trabajo maravilloso y se le dejó a la gestión siguiente. ¿Y qué hizo Antonio Ledesma? Lo cerró, lo convirtió en un basurero y en una ruina. Claro, porque como era una obra que nosotros estábamos haciendo y la dejamos hecha para que fuera terminada la parte de atrás, ahí iba a funcionar el Teatro Metropolitano de Caracas. Y habíamos hablado con la gente de los taurinos para que se hiciera una encuesta y si la gente quería toros o no quería toros, porque los ecologistas no querían. Y se abrió un debate interesante sobre el uso de esos espacios urbanos con sentido social. Lo mismo hicimos cuando recuperamos el Parque Los Caobos, que había sido cedido en comodato a una empresa privada. Imagínense ustedes esas cosas. Entonces yo creo que hay que hablar con conciencia de causa. Pero fíjate lo que te vuelve a decir aquí Douglas Casar. Te dice, sí. Es incoherente escuchar a Barreto hablando de tolerancia cuando gritó y ofendió a Capriles y Leopoldo de manera frenética y desorbitada. Su voz y su tono, y tono no lo reconozco, pero dice una verdad necesaria. Te dice, fíjate tú, ¿no? Ajá. Te dice... No, él también se equivoca. Capriles y Leopoldo llegaron a una asamblea que teníamos en el Teresa Carreño y fueron ellos los que gritaron de manera desorbitada cuando yo les reclamé que la noche anterior habían golpeado a la Caperucita en unos allanamientos ilegales que hicieron en el este de Caracas. Y entonces sí tuvimos unas palabras y unos encontronazos y ellos cobardemente rehuyeron cualquier tipo de confrontación. Pero eso es harina de otro costal. Yo, Juan Barreto, he reflexionado mucho, mira, sobre mis conductas del presente, del pasado y del futuro. Yo creo que yo me he equivocado. Yo creo que yo era muy impetuoso cuando era un poco más joven. Bueno, todos. Y yo todos creo hemos que sido.
Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Pero eso lo aprende después que pasa por ahí. Claro, eso uno lo va aprendiendo y uno se va dando cuenta. Por cierto, hablando de no era eso, por ahí. Ahora, tú vas a estar todo el día diciéndole a alguien que le metió el dedo a la candela, pero es que tú en el año tal le metiste el dedo a la candela. Ya va, pero eso ya pasó y más nunca lo he hecho y rectifiqué y más bien ahora recomiendo a la gente que no haga eso. Entonces, ¿qué pero es fíjate eso? que Douglas te dice, gracias por tu respuesta, Juan Barreto, excelente explicación, te dice. Fíjate qué bueno, tú. gracias. Está bien, ¿ves? Qué bueno. ¿Viste? Nos podemos poner de acuerdo por la verdad. Mira, hablando de todo como los locos, ¿qué opinas de la ley contra el odio y este episodio del candidato del PSUV en el estado Trujillo, Gerardo Márquez, que yo conozco, caramba, me sorprendió que dijera lo que dijo de dar unos golpes a los escuálidos? Yo también lo conozco. Ahora, será sentimiento de culpa, mala conciencia. Como él estuvo con Chávez y después se fue para la oposición y tuvo en la oposición una reacción virulenta y acompañó el golpe de Estado y las marchas y acompañó el paro petrolero, entonces ahora quiere ganar indulgencia con escapulario ajeno, tratando de ser más madurista que el madurismo y entonces deslindándose de los opositores de los cuales él formó parte, llamándolos escuálidos, descalificándolo y diciendo yo no fui. Eso es como el carterista, ¿no? Que después que se roba la cartera, grita en el mercado, agarren al carterista para que no lo vean a él, ¿no? Como que para que la gente no recuerda, oye, pero este candidato que tengo enfrente viene de la oposición, entonces él empieza cayendo la ploma a la oposición. Pareciera que es un deslinde de mala ley. Pero además pienso que falta de discurso. Cuando uno en un acto político, público, tiene cosas que decir, no apela a este tipo de recursos, a este tipo de artimañas, arteras, ¿no? Y menos con ese tipo de fraseología, términos, epítetos que utilizó. Yo creo que se le fue un rolling a Gerardo, que es un hombre inteligente. Ojalá él tenga el sentido autocrítico de la humildad. Y así como yo digo, mira, sin ningún remilgo, cuando uno se equivoca, el primero que tiene que reconocer que se equivocó es uno. Y bueno, el único que no se equivoca es el que se murió. Parece que, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, tiene tiempo que no se equivoca, ¿no? Bueno, hay una frase que es un poco machista que dice que no hay muerto malo ni novia fea. Pero eso es verdad. Bueno, entonces así, mientras uno esté vivo y esté haciendo cosas y promoviendo cosas, por supuesto que se va a equivocar, subestimará situaciones, sobreestimará situaciones, tomará decisiones equivocadas. Lo importante es el camino, lo importante es la consecuencia, lo importante es que cuando uno haga la evaluación, -2, +3, +5, uno diga, bueno, esta persona fue coherente. Pero el tema, lo importante es la coherencia. El tema central, hablando de coherencia, el tema de la ley contra el odio, fíjate tú, ¿no? Yo comentaba ayer que esta ley contra el odio termina siendo un elemento que puede promover la censura, que además se utiliza de forma interesada, de forma parcial, ¿verdad? Y bueno, cuando un funcionario o un candidato del partido de gobierno dice lo que dice y el fiscal no actúa, evidentemente entonces la ley no sirve. Pero ¿verdad? luego, programa... Porque se actúa cuando se trata de alguien de oposición, ¿verdad? Y no es que uno esté de acuerdo con que alguien de oposición lo haga, yo no estoy de acuerdo, pero cuando estas cosas ocurren, pues se le ven las patas al caballo, como se decía mi papá. Cómo la izquierda cuestionó y criticó a Caldera cuando Caldera mandó a meter preso un brujo que había pronosticado su muerte. Sí. ¿no? Sin embargo, él viajó para México para evadir el destino, según dicen los astrólogos, amigos míos. Bueno, y se le criticó mucho, ¿no? Eso de estar metiendo preso humoristas. Hay un cuento de Abel Nasser, líder del norte de África, líder egipcio, que Abel Nasser se disfrazaba y se iba para los mercados públicos a ver los chistes que la gente hacía de él. Y cuando no hacía chistes se preocupaba porque él sentía que estaba perdiendo sintonía por el pueblo. Ahí nació el derecho de nacer. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Juan Barreto. A reclamar sus derechos. Luis Alejandro Rojas te dice por aquí, buenas tardes, excelente, aunque cometió errores creo que tiene valor necesario de reconocerlo y decir verdades que lo son. Miguel Tobar, buenas tardes, este desastre comenzó con Chávez y Maduro lo profundizó. Señor Barreto, ¿no se siente usted algún grado de culpabilidad? No, las responsabilidades en el Código Penal son individualísimas, que cada quien asuma su responsabilidad. Yo asumo las mías y donde me equivoqué, yo creo que he reflexionado y puedo admitirlo. Ahora, yo no puedo ser, por ejemplo, responsable de la privatización de PDVSA si se lleva a cabo.
yo no puedo ser responsable de la ley de zonas económicas especiales, que entrega zonas importantes del territorio a empresas transnacionales, o por lo menos eso pretende, y en zonas donde no va a privar la Constitución y las leyes. ¿Soy yo el responsable? ¿Es usted el que hace la pregunta responsable? No, yo no puedo asumir la responsabilidad sobre un asunto donde yo no he tenido ninguna participación. Ahora, si responsable es el pueblo porque vota por un candidato, el pueblo de Venezuela es responsable por los años que gobernó la Cuarta República, y el pueblo de Venezuela es responsable de que Chávez haya sido presidente, porque por Chávez votaron, por ejemplo, en 2006 contra Rosales, 8.700.000 venezolanos. Entonces, ¿qué hace esa gente? Se suicida, hace un mea culpa, más nunca puede vivir, va a vivir como los judíos en la época nazi, con una insignia que lo caracteriza porque cometió un error. No, mira, los que se equivocan son los gobiernos. Los pueblos le dan la confianza. Ahorita un poco de gente va a votar por alcaldes, gobernadores, concejales. Ay, si lo hace mal, entonces culpa al pueblo. ¿Cómo ves el panorama electoral, Juan? Mira, lo veo lúgubre, lo veo con un triunfo del gobierno. La centrífuga, el vórtice de la derrota del factor fundamental de la oposición, hasta el factor que hasta este día ha sido el dominante en la oposición, su derrota va a arrastrar a las demás fuerzas opositoras. ¿Te refieres al G4? Sí. Y a la plataforma unitaria. Sí, y la falta de sindéresis, de humildad, de unidad, creo que va a llevar a la oposición un precipicio. Tardará a la oposición y todos los factores opositores mucho tiempo en recuperarse. Y paradójicamente el G4, que llamó a la abstención y favoreció a Maduro, ahora está llamando a la participación, pero lo hace de manera destemplada, desuniendo y dividiendo más, favoreciendo otra vez a Maduro. Pareciera que estos factores de la oposición radical terminan haciéndole el juego al gobierno. O sea, tú quieres decir que ellos son los colaboracionistas, no los otros. Bueno, mira, por sus hechos, por sus obras os conoceréis, más allá de cualquier discurso radical, etcétera. ¿Cuál es el resultado de sus obras? ¿En qué paró el mantra este de Guaidó? Llamando a la abstención, desconociendo las instituciones. Que por cierto vi una declaración de Julio Borges diciendo que la oposición no ha debido administrar bien. Ajá, lo vi también. Estado. Me parece bien. Pero que lo diga ahora me parece mal, tarde piaste, pajarito. Ajá. Aunque fíjate, hay que reconocer que Primero Justicia había enviado unos documentos, había planteado en unos documentos su reserva y había pedido investigaciones por hechos de manejos irregulares, de corrupción, etcétera. Aunque lo negaron, después tuvieron que reconocer que fue así, que eso lo publiqué yo. Luego, sí es verdad, luego las denuncias de Calderón Berti, Guaidó se comprometió a crear una comisión que lo iba a investigar. ¿Será que esa comisión es igual que las investigaciones que hace el gobierno? ¿Cuándo Guaidó va a entregar cuentas? ¿Cuándo es que esa comisión nunca se reunió? Eso está como cuando yo entregué la gestión de alcalde mayor, que Ledesma creó una comisión de la verdad, donde estaba Rochelander, estaba la doctora Mármol, y esa comisión de la verdad desapareció sin dejar rastro, se juramentó con bombos. Bueno, ¿tú sabes cuál es el problema? Igual que la otra comisión de la verdad, que el problema es que cuando son comisiones de la media verdad, que es mi verdad, pues no sirve porque no te valida tu verdad, pero ¿y la verdad del otro? Sí. ¿Dónde está la otra verdad? La verdad sin derecho a pataleo, sin derecho a la defensa. Y la verdad no es ni siquiera de dos mitades, sino la verdad es poliédrica, la verdad tiene muchos lados. Miren lo que te dice aquí Eglis Parazuela. Señor Barreto y usted, Vladimir Laguna, ¿qué opinión le merece esto del Estado de Bolívar, donde no se han realizado elecciones y ya le entregaron las dependencias de la gobernación a la gente del candidato del PSUV, Ángel Marcano? La esposa asumió la fundación del niño. Mira, si eso es verdad, si eso es así, es absolutamente condenable, porque eso de allí al abuso de los recursos públicos para la campaña electoral no hay ni un paso. Pues. En Aragua vi la misma denuncia, que con la renuncia del gobernador asumió el equipo de la candidata. Y aquí en Caracas también se dice lo mismo. Si es así, es irregular. Claro, porque además no ha habido una elección. Consejo Nacional Electoral y Fiscalía, mira, es público y notorio, eso está en las redes sociales. Así como el fiscal, y me parece muy bien, no lo estoy criticando, cuando ve que una persona maltrata un animal, enseguida le cae la policía y se lo llevan preso. Qué bueno que lo está haciendo. Claro. Primera vez que un fiscal y que las autoridades toman cartas en el asunto contra el maltrato animal, el maltrato contra
Que no es una conducta animal, sino humana, Sí, lamentablemente. sí, sí, hay gente que se comporta como un animal. Bueno, ¿por qué estas denuncias de carácter político no las aborda? Pareciera que es la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para el gobierno y lo angosto para los sectores que no están con el gobierno. Ajá, aquí dice Algún día yo también, te voy a hacer una entrevista, Vladimir. bueno, Sí, sí, sí. cuando vuelvas a la dirección de feriado, pero no me vayas a preguntar lo que tú le preguntabas a las chicas en feriado, ¿no? Qué vaina tan buena. ¿Ah? Qué ¿Te bueno, acuerdas? chicos, sí, sí, sí. Te acuerdas que, por cierto, con Kiko, tú hacías Kiko, esas entrevistas muy, muy graciosas, ¿no? Bueno, esa era la pauta de la empresa. Sí, bueno. ¿Sabes que uno para ganarse la vida a veces tiene que hacer ridículo? Vladimir? No vale, pero feriado yo leía Ah, mucho sí. feriado. Además está el manual del No, Levante con este con pana, Pedro Chacín. Pedro Bueno. Chacín, que en paz descanse. Yo me pongo a sacar la cuenta. Yo tengo más de 20 años dando clases. Trabajé en Unión Radio, yo soy como el único político que ha trabajado y sigue trabajando, ¿vale? ¿De dónde sacan real los demás políticos? Yo le veo un estilo de vida. Yo digo, yo que he trabajado tanto, no puedo, sí. Mira, ¿quién más apoyó en Caracas por fin? Estamos en eso. Mira, a mí me gusta Maribel Castillo, pero vi ayer que Henry Falcón, que es su jefe político, parece que no la está apoyando. Me reuní con Carrie, estuvo en mi casa. Que Ahí tiene nos COVID, reímos por cierto. bastante. Sí, Barco, yo lo voy a llamar. Un buen muchacho. Me gustaba Patiño, porque me recordaba el enemigo de Bart Simpson, Bob Patiño. Entonces yo le decía así, Bob Patiño. Y yo decía, bueno, entre estos tres pudiéramos escoger. Pero de repente pasa lo que estábamos criticando ahorita, el G4 lanza a Guanipa. Yo le hago una pregunta pública al señor Guanipa. Señor Guanipa, ¿cuántos barrios de Caracas usted conoce? Yo estuve 4 años y medio en la alcaldía metropolitana y yo hacía actos 2 veces al día en barrios distintos. Y yo no pude revisar todos los barrios de Caracas. Caracas tiene más de 5.700 barrios. Yo tengo la lista. ¿Cuántos barrios conoce usted? Usted ha ido a Casalta, usted ha ido a Propatria, usted ha ido a Gramovén, usted ha ido a los barrios de Katia, estoy nombrando, ¿no? ¿Cómo es que se llama la entrada de Katia? Los frailes de Katia, el manicomio que está ahí en la frontera con donde está Lídice. Usted conoce eso, usted ha pateado Caracas, conoce a su gente. Yo tengo entendido que usted es un líder del Zulia está bien, zapatero de sus zapatos. Ah, pero como en Zulia no lo quieren porque usted le hizo la trastada que le hizo al pueblo del Zulia, que después fue el que ganó la... Fue su hermano, no es el mismo. ¿No es el mismo? No, vale, no. En serio, No, yo sí soy ignorante, Vladimir. Esto más Qué Guanipa, bueno. no el hermano. No es lo mismo. Que yo los veo todos igualitos, me los Es pasan. como que tú le estés pasando las cuentas de los errores que yo cometí a Ernesto. Está bien, que no pudiera tiene ser. culpa. Mira, los paro a toditos en un vidrio de seguridad y me los ponen de frente y de perfil y yo los veo igualitos. Porque son las mismas conductas, los mismos errores y las mismas actitudes. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos. Nosotros vamos en una amplia alianza, apoyando candidatos y presentando candidatos propios en distintas tarjetas y plataformas. No es lo mismo las elecciones estas de gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores que la de diputados a la Asamblea Nacional del año pasado, diciembre del año pasado. Nosotros, por ejemplo, en el estado Bolívar vamos con Nuvipa, en el estado Miranda vamos con Bandera Roja y con el Partido Comunista, en Amazonas vamos con el Partido Comunista, en Portuguesa vamos con el Partido Comunista, en el estado Sucre llevamos a Wilson Espinosa, dirigente indígena de nuestro partido, apoyado por Bandera Roja y un conjunto de otras organizaciones. Vamos en algunos lugares. ¿En Caracas? Con la Alianza Democrática. En Caracas inscribimos con COMPA, que es un Compromiso País. Y, ¿A quién inscribieron de candidato? Va un compañero que se llama Ulises Villarruel. ¿A la alcaldía? A concejal. Y va el compañero Luis Lovera por el circuito 4, que es el del Valle Coche. ¿Y alcalde no tienen candidato? Y de alcalde no tenemos candidato, estamos discutiendo y definiendo eso con calma. Ahora, fíjate, como no tenemos tarjeta, más bien ha sido, como dice el dicho, paradójicamente una nueva posibilidad, se nos abrió una puerta porque logramos amplias alianzas en todo lo largo y ancho del país, en Monagas, nosotros vamos con el Partido Ecológico. En fin, dada la circunstancia y dada la realidad de cada localidad, nosotros desarrollamos una política y por cierto, ¿te divorciaste de Claudio Fermín? Políticamente hablando, me refiero. Lo vi en ¿Qué las pasó redes con Claudio? Que no te he sociales, visto más con anda Claudio. por su cuenta, tomó su camino. La vida y la política es así, une y separa. Yo en lo personal soy amigo de Claudio Fermín. Tuvimos una alianza
durante las elecciones de diputados, fuimos juntos en todos los estados y ahora no nos pudimos poner de acuerdo, porque los compañeros de Solución, los amigos de Solución, que tengo muchos ahí, decidieron apoyar unos candidatos que nosotros no consideramos, que nosotros no, para decirlo en términos coloquiales, no nos gustan. No nos gustan, es su derecho ellos apoyar a quien les dé la gana, pero también es nuestro derecho tener nuestra independencia y nuestra autonomía y tomar nuestras propias decisiones. Sigue siendo amigos nuestros en algunos lugares. Bueno, por ejemplo, en Carabobo vamos con Unión Progreso. Llevamos a Jaime Torres a la alcaldía de Los Guayos y ahí va un grupo importante de compañeros. Una alianza variopinta, sí, la que han hecho ustedes. Aquí dice Jorge Ramírez: estoy preocupado por el G4, están fortaleciendo el gobierno por los diferentes atropellos en candidaturas a la gobernación y a la alcaldía a nivel nacional. Son ellos y más nadie, es una locura. Aquí me pregunta, me dice Celestino López, ¿qué dice del abuso de las alcabalas y la Guardia Nacional entre Táchira y Barinas Mérida? ¿Hasta cuándo tanta impunidad y extorsión? ¿Qué comentarios tiene al respecto? Me pregunta. Bueno, lo de siempre, hay que denunciar esto. El propio presidente Maduro había ordenado que se acabaran las alcabalas. Están regresando poco a poco, presidente. Poco a poco van regresando las alcabalas y poco a poco regresan, por supuesto, las denuncias de abuso. No, y el propio... Y hay algunos lugares ni siquiera las quitaron. El propio ministro Padrino López dijo que las alcabalas no tenían ni Padrino ni López, que eso era ilegal, etcétera. Y siguen. Ajá, por aquí Douglas Casares: he disfrutado esta entrevista con Juan Barreto como nunca. Felicito que reconoce cuando se equivoca, pero te voy a tildar de Mr. Magoo porque llegas tarde al borde de accidentes graves y regresas pisando el borde del abismo. Bueno, Roberto Patiño es quien ha pateado calle en Caracas y hasta el oficialismo opina de su activismo diciendo que esa es la verdadera oposición, la organización y Coricarecuao, Cota 905, etcétera, otras zonas. Abogado Luis Loera. Bueno, también él tomó la decisión de respetar la línea de su partido, porque ha podido, no se le puede también esa es su decisión. Sí. ¿Será que Tomás Guanipa, Gabriel Camacho Berezán, será que a Tomás Guanipa lo eligen para la alcaldía de Caracas porque saben que generará conflicto con el CNE porque no cumple los requisitos, problemas internos en la oposición, dice, ¿no? Sí. Bueno, mira, el Consejo Electoral para nosotros, para mí fue una esperanza cuando nombraron a este nuevo Consejo Electoral, pero ha venido cometiendo imprudencias, ¿no? Para no calificarlo de manera más dura. Todavía nosotros no tenemos respuesta a qué pasó con redes. No autorizan la participación de redes, pero de la noche a la mañana aparece la MUD. La MUD, que tenía incluso una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Aparece la MUD registrada para la participación. ¡Epa! Y de pronto vemos que a personas le dan partido. No lo voy a decir por falta de elegancia, pero hasta un amigo mío, que tú también conoces, lo llamaron del Consejo Electoral: mándame una fotocopia de la cédula que te vamos a dar un partido. Entonces, de manera discrecional, sí, bueno, producto de acuerdos, dicen que de la Mesa de México, ¿no? Pero entonces pareciera que por encima del Consejo Electoral se toman decisiones en escenarios políticos que terminan afectando las decisiones del Consejo Electoral, restando la autonomía y restando la independencia. Lo de redes no tiene explicación. Y de verdad es una atrocidad. ¿Es una decisión supra-CNE? Yo creo que sí. Yo creo que hay una decisión del gobierno de no darle espacio, no solamente a redes, a ninguna organización de izquierda y mucho menos una organización que venga de la fila del chavismo, que venga de la fila. ¿Qué opinas de la inhabilitación de Samán? Bueno, eso es un despropósito, eso no tiene ningún sentido. Inhabilitan a Samán, pero habilitan a otros actores políticos de la oposición G4 que tenían inhabilitaciones severas. Sueltan a Freddy Guevara, pero dejan preso a Eudy Giró. Yo no entiendo eso. Entonces pareciera que el arreglo, la componenda y el acuerdo político está por encima del interés nacional y está por encima de las consideraciones legales. ¿Cómo va a amanecer el día 22 de noviembre? Ya casi terminando la entrevista, porque le corresponde el día 22 de noviembre va a amanecer bien temprano. Yo espero que salga el sol. Mira, si las cosas siguen como van, la oposición se enfila hacia una gran derrota. Y si las cosas siguen como van, solo ganarán aquellos factores de la oposición que lograron liderazgos
auténticos o liderazgos de base que sacaron candidatos en distintas localidades que representan el sentir de esa localidad y que son los líderes auténticos de esa región y de esos municipios. Yo creo que la oposición va a salir mejor votada a nivel municipal que a nivel de gobernaciones. Ahora sí, terminandito, ¿el divorcio con el gobierno definitivo es una separación de cuerpos? Mira, nosotros no estamos divorciados del gobierno y tampoco nunca estuvimos casados. Nosotros tenemos son diferencias, discrepancias y estamos dispuestos a discutir y conversar a favor de nuestro pueblo, tanto con el gobierno como con cualquiera de los factores de la oposición.